Cordial saludo. Los integrantes de ese grupo son Edgar Rodríguez, Carlos Mario Mejía, Jairo Rojas, Camilo Colorado y mi persona, Andrés Porras. Les vamos a explicar y exponer acerca de nuestro proyecto titulado Construcción de un filtro para el tratamiento del agua de lluvia. Bueno, el proyecto consistió en el aprovechamiento del agua de lluvia para darle un segundo uso en el hogar. Para esto se realizaron diversos prototipos y se examinaron las propiedades físicas y químicas del líquido tratado, para así saber cuál es el prototipo más efectivo. Planteamiento del problema. A causa del consumo drástico y el constante malgasto del agua por parte del ser humano, nuestro grupo se preguntó o formuló la siguiente pregunta. ¿De qué manera el hombre puede dar un segundo uso al agua con el fin de disminuir su drástico consumo en el hogar? La propuesta de desarrollar consiste en recolectar el agua de lluvia resultante del proceso de precipitación para posteriormente ser tratada. ¿Cómo? Se recolectará en un tanque lo suficientemente grande como para almacenar una considerable cantidad de agua, aproximadamente 10 litros o más. Cuando este proceso se realizará cuando llueva, pues de aquí es donde se obtendrá el agua a tratar y donde este prototipo será realizado en casa con el propósito de reutilizar o darle un uso doméstico, ya sea para el lavado de dientes, el lavado de manos, el lavado de ropa o el lavado de loza. Marco teórico, antecedentes, internacional. Primero, en Final del Río Cuba, octubre del 2000, titulado Uso de filtros lentos para el tratamiento de agua a nivel domiciliario. Se construyó un prototipo de filtrado lento de arena con el fin de determinar la calidad del agua proveniente de la presa de Guanamá. El segundo, en Camagüey, Cuba, en marzo del 2020, titulado Calidad del agua y tasa de filtración obtenidos con el filtro doméstico de arcilla. Se evaluó el funcionamiento de un filtro doméstico de lavadora en arcilla por el Centro Integrado de Tecnologías del Agua, con el fin de realizar controles de la tasa de filtración y analizar sus características físico-químicas. Y el tercero, hecho en Cantón Eloy Alfaro, Ecuador, junio del 2018, titulado Diseño de un filtro ecológico para comunidades rurales utilizando la moringa oleífera. Diseñaron un filtro ecológico utilizando la semilla de la moringa oleífera que actúa como coagulante para la desinfección y eliminación de coliformes fecales presentadas en el agua. Nacional, hecho en Bogotá, Colombia, abril del 2020, titulado Tratamiento de agua lluvia con fines de consumo humano. Fue una investigación realizada con el propósito de determinar los tratamientos necesarios que requiere el agua lluvia, cuyo fin es darle diferentes usos, entre estos el consumo humano. Bueno, estas fueron las formas que utilizamos en los tanques de este proyecto. El prisma rectangular vertical que tiene un volumen de 7.350 centímetros cúbicos. El prisma hexagonal con 5.328 centímetros cúbicos, el prisma rectangular horizontal con 7.800 centímetros cúbicos, el cilindro con 6.836 centímetros cúbicos y por último el prisma rectangular vertical 2 con 5.210 centímetros cúbicos. Bueno, prisma rectangular vertical. En las gráficas de la altura en función del tiempo se puede apreciar que la regresión que mejor se ajustó a los datos de acuerdo a su R2 fue la función exponencial, con un R2 del 0,99. En la derivada de la altura con respecto al tiempo se puede apreciar que la regresión que mejor se ajustó a los datos fue la regresión logarítmica con un R2 del 0,96. Prisma hexagonal. En el análisis de las gráficas se logró encontrar que en cuanto a las gráficas de altura con respecto al tiempo, la regresión que mejor se ajusta es la regresión exponencial con un R2 de 0,99. En cuanto a la derivada de la altura con respecto al tiempo, la que mejor se ajusta es la regresión logarítmica con un R2 de 0,99. En el prisma rectangular horizontal, en el análisis de las gráficas, podemos ver que en la altura, en función del tiempo, la gráfica que mejor se ajusta es la regresión exponencial con un alrededor de 0,99. Y en el de la derivada de la altura con respecto al tiempo, la que mejor se ajusta es la regresión logarítmica con un alrededor de 0,99. Bueno, en el cilindro, la gráfica de la altura con respecto al tiempo, la regresión que mejor representó el comportamiento de los datos fue la regresión exponencial.
Y en la derivada de la altura en función del tiempo, la regresión logarítmica fue la función que mejor se ajustó a los datos. Y esto porque el R2 se aproximó a 1 en ambos casos. Con respecto al prisma rectangular vertical, en la tabla, en la gráfica de la altura con respecto al tiempo, la regresión que más se ajustó a los datos fue la regresión exponencial, ya teniendo un R2 de 0.99. En el caso de la derivada con respecto a la altura, la regresión que más se ajustó a los datos fue la regresión logarítmica, teniendo un R2 de 0.99. Bueno, la conclusión del modelo matemático permitió recoger diversos conocimientos como por ejemplo el comportamiento de los datos en el drenado de un tanque con y sin filtro. Las dimensiones del tanque influyen directamente en la altura y tiempo del drenado. Entre más altura tenga un tanque, mayor será la presión con la que saldrá el agua, y se reconoció la importancia de tomar bien las medidas y tomarlas por triplicado. Bueno, en el modelo químico se realizaron tres tipos de filtros diferentes: el prototipo 1, prototipo 2 y prototipo 3. En el prototipo 1 los materiales que lo conforman son el algodón, la arena fina, arena gruesa. En el prototipo 2 son el algodón, carbón activado, piedra o grava, y el prototipo 3 tiene el algodón, carbón activado, arena fina, arena gruesa y piedra o grava. Con respecto a la ubicación de los materiales, se ubicó del menos poroso al más poroso de forma ascendente. ¿Con qué fin? Con el fin de que a medida que el agua vaya descendiendo se vaya volviendo mucho más limpia al dejar las partículas contaminantes sean retenidas por dichos materiales filtrantes y pues finalmente sea purificada el agua. Con respecto a las características del agua a tratar, su procedencia pues fue el agua lluvia, presentó un color transparente, un olor a tierra mojada o a río, presentó turbidez, se encontraron algunas partículas de color negro que muy seguramente representaban sólidos en suspensión encontrados en el aire y que fueron removidos por el agua al caer. Y presentó un pH de 4 a 5, lo que indica la acidez que tenía el agua inicialmente. Con respecto al prototipo 1, se realizaron diversas pruebas, lo cual arrojó la tercera prueba que su efectividad no es tan buena, ya que el color no es adecuado, el olor tampoco y la turbidez no son características de un agua de buena calidad. Sin embargo, su pH cambió, manteniéndose entre 6 y 7. En cuanto al prototipo 2, se realizaron varias pruebas y en su análisis se entiende que en el color no se observó ningún cambio, el olor disminuyó frente al olor inicial del agua, la turbidez se observó que no presentó y en pH se encuentra entre 5 y 6. En el prototipo 3 se realizaron tres pruebas y el análisis de estas se puede ver que el color del agua se mantuvo transparente, logró quitar el mal olor que ésta tenía antes de ser tratada, no presentó turbidez y el pH se mantuvo entre 6 y 7. Bueno, en la conclusión con respecto al modelo químico, este proyecto logró impactar no solamente en lo académico, sino también en lo medioambiental, pues logró concientizar que una simple acción desde casa y durante la pandemia permite contribuir al cuidado del medio ambiente. También se logró identificar una serie de propiedades de los elementos empleados que permitieron purificar el agua, como por ejemplo la capacidad de absorción, la porosidad, entre otras. Con prácticas como estas es posible lograr un mundo mejor donde se priorice el cuidado por el medio ambiente. Bueno, esas fueron las referencias bibliográficas utilizadas durante el proyecto y pues nada, muchas gracias.